Hola, viendo el frío que hacía hoy en Madrid, me he refugiado a dibujar en un McDonald's. Llamadme friki, pero me encanta dibujar en los McDonald's. ¿Por qué? Son sitios donde hay bastante luz, hay sillas y mesas para sentarse donde queráis y no te molesta nadie diciéndote que te vaya, puedes quedarte el tiempo que quieras mientras que esté abierto el local. Si a ello le sumas que en este en concreto, por ejemplo, hay muy buenas vistas y que hace calorcito y se está muy bien, es el sitio ideal para dibujar en un día de invierno. Así que me he pedido un café, me he puesto aquí al lado de la ventana viendo la red de San Luis y voy a intentar dibujarla desde este primer piso, un poquito elevado, desde donde tengo una buena vista de toda la escena. Así es que voy a empezar a dibujar en lápiz la escena, voy a dibujar primero los grandes bloques que encuentro para definir un poco la perspectiva y eso. En este caso la línea del horizonte no está a nivel de suelo, a nivel de las cabezas, como hemos visto otras veces, puesto que nosotros estamos en un primer piso, en un piso elevado, por lo tanto nuestro plano de visión está en un piso elevado, que correspondería más o menos como a esta cornisa grande que hay en los edificios de enfrente. Entonces, a esa altura más o menos es donde voy a situar la línea del horizonte y a partir de ahí voy a hacer las líneas de fuga que, como veis, hay tanto en la parte de arriba de los edificios como en la parte de la calle, van fugando hacia la derecha todos los edificios que dan a la Gran Vía y luego, por ejemplo, los que dan a la calle Fuencarral, pues fugan hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, a partir de ahí empiezo ya a dibujar la perspectiva de los grandes edificios sin poner ni mucho detalle de los edificios, ni las ventanas, ni nada. Aquí a la izquierda dibujo la calle Fuencarral y luego marco un poquito las cornisas del edificio de Telefónica, este que aparece aquí un poco a la izquierda. Y ya sigo haciendo las líneas de la calle, las vallas estas que hay aquí, las aceras de los dos lados de la Gran Vía y un poquito de vehículos, el autobús este grande que hay aquí, pero lo marco simplemente como un bloque para empezar a situarlo. Aquí marco un semáforo que hay y luego marco el paso de peatones que viene en perspectiva desde la izquierda siguiendo las mismas líneas de fuga de la calle Fuencarral. Sale, digamos, continúa la calle en el paso de peatones que cruza toda la Gran Vía y luego voy haciendo algunos coches muy simples en un sitio o en otro, los que se ven por detrás de la valla esta de obra que hay en primer plano. Y hago otros elementos como farolas y otras cosas que hay ahí. Entonces ahora voy a empezar haciendo en primer plano aquí, que tengo la marquesina aquí justo delante mío, las letras de McDonald's. Entonces para ello hago como cuando hago un título que marco las líneas de arriba y de debajo de la letra como dos líneas horizontales, en este caso serían un poco curvas, que me sirvan de guía. Y con eso voy haciendo las letras. Estas letras están en volumen porque son las letras del cartel este de McDonald's que hay en la entrada. Entonces primero hago la parte de detrás de la letra, digamos, en plano
y una vez que tengo la letra ya definida y cada letra en su sitio, le doy un poquito de volumen siguiendo la perspectiva. Sería la perspectiva que tiene este cartel tridimensional, es un poco desde el centro, salen líneas como en abanico, entonces la letra de la izquierda se ve el borde izquierdo y en la letra de la derecha se ve el borde derecho. Luego ya sigo con todos los edificios, marcando un poquito la altura de los edificios, los pisos y si tienen alguna característica así arquitectónica especial. Todo esto, el dibujo a lápiz va a ser muy básico porque luego ya a rotuladores cuando le voy a dar un poquito más de detalle. Una vez acabado el dibujo a lápiz, que veis que ya está prácticamente terminado, voy a empezar con un 01 y voy a empezar por lo que está más cerca a mí, que en este caso serán las letras de McDonald's y concretamente los soportes que tiene la letra para que se mantenga ahí en la marquesina. Entonces estos soportes también siguen un poco la perspectiva que hablábamos antes de las letras, que es un poco radial. Entonces lo de la derecha empezará la parte horizontal un poco inclinada hacia la izquierda, cambiando, la O del centro estará prácticamente vertical y luego la S de la izquierda, la parte horizontal irá hacia la derecha. Una vez que ya tengo los soportes estos verticales de las letras, sigo haciendo la forma de las letras, tanto la parte trasera de la letra como todo el volumen de esa letra. Este letrero conviene que luego además de darle la línea con el 01 lo repaséis con un 05, 06 un poquito más grueso para que destaque un poquito y se vea que está en primer plano, porque así se separa un poco del resto y le da un poquito de profundidad al dibujo.
Una vez acabado el letrero de McDonald's, voy a seguir con lo siguiente que haya más cercano a mí, que sería esta farola que hay en primer plano. Es una farola que está colocada sobre un poste de madera porque es una zona que está en obras, toda esta parte de la red de San Luis, eh, y entonces no hay farolas definitivas sino de estas provisionales. Y luego ya sigo con las farolas propias de la Gran Vía, algunos coches en el fondo, eh, un autobús que voy a meter aquí y luego el edificio este de la derecha, un edificio que está un poquito en la acera de aquí, de la derecha de la Gran Vía, entonces estará por delante de los demás que están en la acera de enfrente. Aquí marco, hay una tienda como de deportes y eso, entonces pues hago uno de anuncios con una pelota, con un logotipo de Adidas, con una zapatilla de deportes o algo que indique que eso es una tienda de deportes y luego ya sigo con los balcones del hotel que hay encima. Este balcón de aquí es un balcón de piedra y luego ya los de arriba son balcones normales con sus rejas y eso. Y una vez que tengo esto ya definido, voy a seguir con toda la fachada de los edificios de la acera de enfrente de la Gran Vía, marcándolo lo más simplificado posible y guiándome por las líneas de lápiz que he hecho antes. Marco también algunos elementos de abajo de la calle, como puede ser gente, semáforos, el paso de peatones, las líneas de la calzada. Y la gente la hago simplemente como monigotes así indefinidos, con una cabeza, que se vean los pies y algún detallito como una bolsa o un brazo que se separa un poquito, pero al tamaño que lo estoy haciendo no me da para hacer mucho más detalle, entonces simplemente que se vea que hay una multitud de gente que va por la calle, pero sin definirlo. Puedo definir algún detalle especial, como algún toldo, algún
letrero de una farmacia que hay aquí a la derecha, los escaparates de este primer piso, etcétera. Pero no me voy a meter tampoco en mucho detalle. Aquí pongo la cruz de la farmacia, que así se identifica muy bien. Y marco de una forma un poco diferente toda la base, toda la parte de las tiendas. Y luego ya la parte de arriba, aquí veis que marco, esta es la línea del horizonte, que hablábamos antes, que es la línea horizontal que está a la altura de nuestra vista. En este caso no está a la altura del resto de la gente, porque nosotros estamos más elevados que el resto de la gente, pero es la línea que nos sirve un poco de referencia para hacer la perspectiva de los edificios. Entonces voy marcando las líneas de los edificios, las ventanas aproximadas, tampoco las hago totalmente fieles a lo que es en la realidad, simplemente que se vaya viendo que hay distintos tipos de ventanas. Marco, por ejemplo, bien la cúpula esta de este edificio que hace esquina, que sí que es bastante representativa. Y luego algunos adornos de las partes de arriba de los edificios, pero sin meterme en mucha historia.
Y con esto ya básicamente tendríamos el dibujo acabado a rotulador, sin meternos tampoco en mucho detalle, pero que se vea un poco el ambiente, que se vean las casas del fondo, etcétera. Ahora, como veis, repaso un poquito el letrero este de McDonald's con un rotulador grueso de 0,5-0,6 para que, como hablamos antes, para que destaque estas letras sobre el fondo y no se confundan con todos los elementos que hay ahí al fondo, que hay un poco de lío. También silueteo con un rotulador grueso todo lo que es la silueta superior de todos los edificios para marcar un poco toda esa línea de separación de los edificios con el cielo. Y este edificio de la derecha también lo destaco un poquito, marcándole un poco más gruesa la línea. Ahora ya entonces voy a empezar con el color. Voy a crear un color, para empezar un color amarillento así de fondo muy claro con mucha agua para darlo a todos los edificios de ahí del fondo. Veo que más o menos esos edificios tienen un tono así como amarillo, ocre, casi todos. Entonces empezaré dándole amarillo un poquito más intenso a este edificio de la izquierda y luego al siguiente pues intentaré darle un color amarillento también, pero con un poco más de marrón y para que quede un poco más ocre. La idea es ir dibujando sin seleccionar nada, simplemente todo el fondo del edificio, de forma que se distingan los edificios unos del otro, siempre que sean en tonos grisáceos como los que suelen tener los edificios, así un poco pálidos, pero que se diferencie por el color un edificio del otro, porque por la línea, como hay tanta línea, es muy difícil separar un edificio del otro. Entonces, esta separación de edificios se consigue con distintos tonos de grises. Aquí en este tercero estoy poniendo un gris mucho más azulado, y aquí ya sí se diferencia mucho. Y en el de en medio se diferenciará también por el volumen. Cuando le dé la sombra a esa parte de la calle que entra un poquito hacia la izquierda, ya también se diferenciará un poco más del edificio amarillo. Este edificio de la izquierda de Telefónica lo hago un poquito gris, luego también hago en ese gris las aceras de los dos lados de la calle. Y lo que voy a hacer ahora es dar una base clara de color a todas las grandes superficies, todo lo que pueda, para luego ya más tarde dar detalles de color un poco más intensos. En la calzada hago un gris más oscuro que se diferencie bien del gris de la acera y del resto de los grises. Es un gris que tiene que quedar muy oscuro, pero también tengo que hacer mucha reserva ahí de la gente, de los coches, etcétera, porque esos elementos irán en colores más claros, entonces los tengo que dejar sin dibujar el asfalto. Dibujo también a través de las letras, porque a través de las letras se ve el resto del paisaje, se ve la calzada, la calle y todo. Entonces tengo que tener cuidado de no meterme en el espacio de las letras.
Para hacer la sombra sobre los edificios espero que se seque un poco el color de fondo y le doy con un violeta mezclado con un poco de azul ultramarino y con bastante diluido para que me dé un tono así un poco violáceo, azulado, pero que no quede demasiado brillante, simplemente que sea como una sombra que se suma al color de fondo que tiene ya el edificio. Veis que marco un poco las formas según veis en la foto, toda la sombra que hacen los edificios de la derecha sobre los de la acera de enfrente, y también pongo en este color todos los edificios, bueno, las caras izquierdas de los edificios, las que se meten en la calle Hortaleza y en la calle Fuencarral, y eso le da bastante volumen a todo el dibujo, a todo el edificio. Primero hago una capa muy suavecita para ver cómo queda y luego ya, si acaso, la puedo intensificar un poquito con un poquito más de violeta para que se marque bien y quede bien definido el volumen. Y ahora voy a dar este mismo tono violeta azulado a la parte de atrás de las letras, porque la luz viene de fuera, digamos, de la calle, entonces la parte de arriba y la parte lateral de las letras están iluminadas, pero la parte que da hacia mí está un poco en sombra. Entonces esa sombra la consigo con este color y con eso le doy bastante volumen a todo el letrero, que es tridimensional, para que destaque un poquito más sobre el fondo. También voy rellenando algunas ventanas, escaparates, etcétera, y añadiendo detalles de color ya una vez que he dado la base de los edificios. Y luego ya es cuestión de ir añadiendo detallitos en color, el cielo, algunos puntos de color en los edificios, como veis aquí que está un poquito más acabado ya. Y bueno, pues la idea era simplemente daros ideas de sitios donde podéis ir a dibujar. Aunque os puedan parecer extraños como dentro de un McDonald's, pero como veis es simplemente buscar algún sitio desde donde haya una buena vista y pasar un buen rato dibujando. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.